El usuario de la cuenta de TikTok, Darksack1, es un joven que suele subir contenido diverso a su canal, nada fuera de lo común. Y es en uno de esos videos, cuando se encontraba grabando su centro de trabajo en la conocida cadena de tiendas Oxxo, que decidió compartir algunos momentos de su labor en la plataforma, cuando captó algo extraño durante esa noche, momento en el que se encontraba completamente solo. Atentos. Queriendo grabar mi rutina y pasa esto. Una extraña silueta cruza delante del mostrador, a pesar de que en ese turno la tienda se encontraba completamente cerrada y la atención era mediante la ventanilla. El joven parece percatarse inmediatamente de lo captado, por lo que sale a averiguar, pero no encontró nada. Y de la misma manera, en otra ocasión cuando se encontraba trabajando en el mismo turno nocturno, dice haber captado al parecer al responsable de todo esto en medio de una falla eléctrica de la tienda. Sin embargo, estas no eran las únicas evidencias captadas en esta tienda. Dos compañeros de Darksack también lograron captar inquietantes evidencias durante su turno de trabajo. Atentos. ¿Qué pasa? Nos vamos acercando a la cámara. Jorgito. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Cayeron unas papas. Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrir. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde ha estado pasando esto, e inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Y híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que, mira, vean, ya le hablé a mi supervisor para que viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. Pero vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. A ver qué. Vamos a ver qué pasa. Vamos a arriesgarnos a ir. Vamos a arriesgarnos porque a ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a ver qué pasa. O sea, ahora sí que... Ay, candijo, no sé si oyeron. Jorgito, ve a ver, hijo. Ve, mía, ¿Refresco? ¿sí? Veamos qué pasa. Muchos empleados, así como también algunos clientes, indican haber sido testigos de diferentes experiencias anormales en este local. Algunos comentan que se trataría del espíritu de una niña que deambula en la tienda a altas horas de la noche.
Pensé que era puro pedo que anda una niña. Acabo de trapear. No me la van a creer, pero... Bachen. Si son cuerdas para distinguirlas, si son unas patitas. Ay, güey, no seas mamón, verga. Distintas personas y distintas evidencias solo parecen confirmar que hay algo ocurriendo en esta tienda de Oxxo. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Te atreverías a trabajar en este lugar de noche? ¿Alguna vez has experimentado un momento como este? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente caso fue publicado por la cuenta de TikTok Extropex, que publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Y en esta ocasión, cuando se encontraba en horario de trabajo en un Oxxo, percibe un sonido extraño, por lo que no dudó en acercarse a revisar, y captaría algo inquietante. Tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo, en la bodega, y estoy solo. Y quería grabar a ver si, no sé, tengo mucho miedo. No me había pasado algo así, como de algo de sustos o algo. Yo tengo rato escuchando eso. Ay, no me animo a ir para allá, güey. Después de un rato me animo a ver, güey. Tengo mucho miedo, güey, la neta. Nunca me había pasado algo así, güey. A ver. Fui yo. Ese fui yo. Creo que la moví con la camisa. Tengo un rato que escucho yo cosas. Me da mucho miedo, güey. Mucho miedo me da, güey. O sea, güey, checa esa pinche luz, güey. ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? ¿Qué pedo? ¿Qué foco, güey? Güey, vete a la verga, güey. No se habrá metido alguien aquí a robar. Tengo un chingo de miedo, güey. Tengo un chingo de miedo. Deja prender la lámpara, güey. Eso la verga. No se ve nada, güey. ¡La madre, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! No, güey, chinga tu madre, güey. No, ya no entro ahí, güey. Su puta, no, ahorita le hablo a mi jefe. No le hablo a mi jefe, a la verga, no. Algo parece encontrarse en el segundo piso de la tienda. Sin embargo, esto sería poco probable, ya que en aquel turno no se encuentra nadie más en el lugar. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de que algún espíritu acecha este lugar? Tú decides. El siguiente video, al igual que el anterior, fue publicado por un empleado de la tienda de Oxxo hace muchos años, cuando se encontraba trabajando solo durante la noche. Algo empezó a captar su atención. Oxxo de Parques del Bosque. Estaba yo haciendo una recarga cuando se me empezaron a apagar las luces. Para que no digan que no es cierto. Les va. Vean. Se mueven esas madres. Vean cómo se mueven los refrescos. Vean. Las luces. Vean. No. Vean. Las luces se apagan. ¡Ah, se quedó abierta! ¡Vean, está abierta esa puerta! ¡Está abierta esa puerta! No mames. ¿Qué se escuchó?
Yo vi para adentro. Para que vean que estoy solo, más déjenme subo para que no digan. ¿Está todo solo? ¿Qué escuchó? No mames. ¿Ves en la cámara? Vean, no hay nadie. Estoy aquí en los refrigeradores. No hay nada, no hay nadie. Dejen voy. ¿Voy para afuera? No hay nadie. Vamos a los baños. Vean, se movió este. Vean las luces. Se movió este exhibidor. El exhibidor estaba aquí. Vean, ya hasta mi recarga se canceló. No mames. ¡A la verga! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Una botella! A pesar de la calidad de papa del video, se puede ver claramente que algo extraño está ocurriendo en la tienda. Sin embargo, otro caso más como este ocurre en otra tienda OXXO durante el mismo turno. Atentos. Amigos, son las 4:55 de la mañana, es miércoles 26 de octubre y es la primera vez que me dan escalofríos estando en el turno de la noche y les quiero enseñar por qué. Aquí es donde yo grabo y aquí es como está mi OXXO. Esta es la entrada del OXXO, ahí está que los productos y yo estaba acá en la bodega. Esta es la bodega donde nosotros recibimos a los proveedores, la mercancía y todo lo demás, ¿no? Yo estaba aquí sentado hablando en llamada con unos amigos y de repente escucho un ruido. Y escuchar ruidos, ustedes dirán, es normal, pero escuchar ruidos en la madrugada, cuando se supone que estás solo, eso no es nada normal, amigos. Y no, la cosa no termina ahí, o sea, escuchar el ruido, pues que pudo haber sido un perro en la calle o no sé qué. Pero yo vengo de la bodega y vengo caminando porque se escuchó un ruido de que se cayó algo y paso por aquí. Y unos pingüinos en el suelo. Güey, unos pingüinos que estaban aquí en el suelo. ¿Cómo fregados llegaron hasta ahí esos pingüinos si estaban aquí acomodados? A ver, tú dime, ¿aquí acomodados? ¿Cómo se iban a caer así? ¿Cómo? Y son de esas veces que tú, desde que miras algo ahí, te dan unos escalofríos en todo el cuerpo. Pero bueno, cosas que pasan en el turno de la noche. Amigos, estamos en el OXXO, son las 12 de la noche, hora de salir. Pero ¿qué creen? Se nos fue la puta luz, vean. ¡Hora, hija de su puta madre! Y estoy solo, no mames. ¿Quién anda ahí? Vean, amigo, no es mamada, estoy yo solo. Vean, se fue la luz. Ahora voy para acá. Y vean, se oyen ruidos. Luego de todos los videos presentados, cabe mencionar que esto parece ser más que una simple coincidencia. Entonces, ¿podrá ser acaso que alguien puede haber fallecido antes de que instalen las tiendas? ¿O es que alguna entidad o espíritu adherido a algún cliente puede haber quedado finalmente deambulando el lugar? Sea cual sea tu opinión, escríbelo en los comentarios y no olvides comentar
¿Qué caso te pareció más inquietante? Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.